Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos los alumnos y alumnas del Instituto San Cristóbal. Aquí estamos otra vez tratando de estar un poquitito más cerca de ustedes de esta manera virtual. Y primero que nada dejándole un saludo grande de parte de todo el cuerpo de profesores del Instituto San Cristóbal, como menciono y digo siempre en cada una de estas presentaciones. El hecho de que me toque a mí esta parte no significa de que todos los profes no estén haciendo tareas para estar más cerca y más vinculado con ustedes. En esta oportunidad, la clase, la tarea, la actividad, tiene que ver específicamente con otra cualidad física a la cual nosotros la denominamos resistencia y por la que les voy a empezar a explicar algunas diapositivas para que las vayan teniendo en cuenta. Entonces vamos a empezar acá, donde dice desde el principio, y voy a presentar la primera diapositiva que tiene que ver con esto. Me voy a ubicar en otro sector de la diapositiva para que nos podamos ver. Y esto dice así: ¿cuánto sabemos y practicamos de esta cualidad física denominada resistencia? Que se sabe muchísimo, se habla muchísimo, pero también es importante poder entender cuáles son las características específicas que tiene desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de lo que es el deporte y el deporte adaptado. Si pasamos a una segunda diapositiva, como ahora les estoy mostrando, van a ver que mientras se va acomodando, y me acomodo yo también en algún sector donde trate de no obstaculizar la vista de ustedes, después me voy a correr hacia adelante. Bueno, vamos a tratar de ver de qué se trata esto de la resistencia, que es la capacidad que tiene cualquier individuo, cualquier persona, cualquiera de nosotros, de poder realizar una determinada actividad en un determinado tiempo, con la presencia o no de la denominada fatiga. Ahora vamos a tratar de encontrar el concepto de lo que es la fatiga, a lo cual yo le puedo explicar y decir que la fatiga es una manifestación o una respuesta que tiene el organismo y que sirve a veces como alerta de varios factores, y a veces hasta inclusive puede actuar como forma protectiva, como por ejemplo para evitar algún tipo de lesión. Cuando nosotros encontramos la fatiga, la que nosotros conocemos, esa sensación de falta de aire y demás, también hay fatiga muscular. Esa fatiga muscular, si no es atendida o no es tenida en cuenta, pueden terminar en algunas lesiones, como pueden ser los calambres, las contracturas o también los desgarros. Otra de las características que tiene la resistencia es la de estimular o entrenar la misma, va a incidir en la aparición y en el soporte de la fatiga. O sea que esto les quiere decir que ustedes, una vez que empiezan a entrenarla o a estimularla, porque hay una diferencia entre estos dos conceptos que es importante tenerla en cuenta, cuando ustedes empiecen a estimularla o a entrenarla, esa fatiga va a aparecer, pero puede ser que aparezca en forma más remota, más aislada, más adelante, y en el caso de que aparezca la podamos soportar y transitar el esfuerzo que estamos haciendo de la mejor manera posible. Y por último, según estudios científicos, porque les acabo de hablar de la importancia de conocer no solamente la opinión normal, sino saber de qué se trata todo esto, estudios científicos y o deportivos dicen y están seguros y actúan de que hay varios tipos de resistencias, y por más que haya varios tipos de resistencias, tenemos que entenderla cómo se estimula, cómo se entrena cada una de ellas. Pasamos a una diapositiva más, donde aparece el concepto de las preguntitas más frecuentes que aparecen. Me pongo por acá arriba. Y la primera pregunta, fíjense que dice: ¿por qué es importante estimular la resistencia? ¿En qué momento de la clase debo estimular esta cualidad o capacidad física llamada resistencia? ¿Cuántos tipos de resistencias existen? ¿La resistencia se debe estimular o entrenar? Acuérdense de este concepto que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué métodos hay para estimular la resistencia? ¿Y cómo son los cuidados para practicarla y para tener la mejor rendimiento, la mejor performance de cada una de ellas? Esas preguntas que nos empezamos a hacer simplemente para empezar a entrar en ritmo, no que las tienen que mandar ni nada por el estilo, sino simplemente para poder volver a entrar en ritmo en lo que vamos a hacer. Métodos para estimular la resistencia: yo, ejecutante, realizo los trabajos en un tiempo determinado y tengo las pausas de recuperación. Lo más común, como para darles un ejemplo, es el trote. Troto determinada cantidad de tiempo, hago una pausa, me recupero y después continúo con el trabajo. El ejecutante realiza los trabajos en tiempos de recuperación
y cuando llegan esas pausas se realizan otros ejercicios. O sea que no solamente hago el trabajo de resistencia en una cantidad de tiempo, sino que cuando tengo esa pausa para poder recuperarme, utilizo o realizo otros ejercicios que no tienen nada que ver con la resistencia, o en el caso que los tengan, tienen una incidencia muy chiquitita y muy menor. O sea que para poder llegar a esta forma de trabajar, probablemente tuvimos que haber partido de la primera. Y el tercer concepto de cómo estimular la resistencia dice que el ejecutante realiza trabajo en tiempos variando la intensidad de los movimientos. Yo hago un trabajo en un tiempo determinado y en ese mismo tiempo, sin detenerme, sin llegar a las pausas todavía, lo que hago se llaman cambios de ritmo. Si troto muy rápido, troto más despacio, si estoy trotando más despacio, camino, y así voy alternando los ritmos para que esa frecuencia respiratoria, esa frecuencia cardíaca, esa forma de cuidarse que hemos visto allá por las primeras clases de esta nueva metodología de estudio, empiezan a nivelarse dentro de unos parámetros que son aceptados por mi cuerpo y me permite recuperarme para volver otra vez a aumentar el ritmo en el caso de que lo esté haciendo en trote. Si vamos una diapositiva más, vamos a ir sacando algunas conclusiones. A priori, a principio, me corro para este lado. La resistencia es una cualidad física que está presente en todos los ámbitos de la vida y en toda la vida presente. A veces es más duradera y a veces es la última cualidad física que se deja de estimular o de entrenar a lo largo de la vida. La misma se debe estimular en diferentes maneras para no quedar en una rutina o una meseta. Si yo siempre pedimos que hagamos un trote de 10 minutos, es evidente que cuando lleguemos a esos 10 minutos de trote continuo, es evidente que no vamos a tener mejoría si no modificamos la forma de estimularla o de entrenarla. Todo lo ganado con esta cualidad física se debe transferir a las actividades de la vida diaria. ¿Qué significa esto? Que yo, si consigo mejor resistencia, esa resistencia me tiene que servir a mí para otros ámbitos de la vida, como por ejemplo salir a caminar, salir de paseo, ir a hacer los mandados, ayudar en las tareas de mi casa, que los adultos que realicen este tipo de actividades también tengan la posibilidad de poder transferir este estímulo o entrenamiento de la cualidad física a todas las características de su vida diaria. Por ejemplo, si antes iba en colectivo a mi trabajo, quizás ahora, producto de haber ganado esta cualidad física, lo pueda hacer caminando o en bicicleta. Y para ir terminando, como vamos haciendo y para ir concluyendo y despidiéndonos, observamos los videos que les mandamos, van a responder los cuestionarios solicitados, van a realizar algunos ejercicios que tienen que ver con la resistencia y por sobre todas las cosas, como les ponemos siempre en clases, es importante que adultos se presenten cuando ustedes realizan no solamente las actividades que pueden ser mandadas por el colegio, en el caso que ustedes las puedan realizar, sino aquellas actividades que ustedes pueden ver en cualquier plataforma, como por ejemplo YouTube, en esas actividades que son enviadas por los clubes o las escuelas de deporte donde ustedes practicaban o siguen practicando. Es importante que los adultos estén presentes. ¿Para qué? Para dos cosas importantes. Fíjate, la primera, evitar cualquier tipo de accidente dentro del hogar. Y la segunda, que quizás es la primera por más importante, es evitar cualquier tipo de accidente en la persona propia de cada uno. Bueno, mis queridos alumnos y alumnas, de parte de todos los profesores, como les dije anteriormente, es importante que sigamos sosteniendo este tipo de cuarentena hasta que nuestras autoridades dispongan lo contrario o vean cómo nos vamos flexibilizando. Y en el caso de que se flexibilice, no se olviden nunca que el distanciamiento social hasta ahora es la herramienta más clara y más concisa que se tiene contra este virus o este bicho que no se conoce mucho todavía. Y como decimos siempre, manténganse unidos en familia, bajo el amparo de nuestro querido Jesucristo. Y les mandamos un saludo enorme, cuarentena responsable para todos. Nos vemos.